Saludo a todas las personas que habitan en el estado de Jalisco. Soy Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Esta institución pública, constitucionalmente autónoma, que tenemos en el estado de Jalisco, forma parte de toda la estructura que existe a nivel nacional, esta institución del Ombudsman. Nos encargamos de generar en Jalisco esa cultura del respeto a los derechos humanos, de estar realizando la capacitación, la promoción para que evitemos las violaciones a los derechos humanos por parte de todas nuestras autoridades estatales y municipales. Nos encargamos también de conocer de las distintas quejas que toda la sociedad presenta por probables violaciones a los derechos humanos cometidas por acción o por omisión en el actuar de los servidores públicos. Conocemos también de esa integración y emitimos diversas resoluciones que la propia ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos establece, como son nuestras medidas cautelares, conciliaciones, recomendaciones, informes especiales o pronunciamientos. Debo de decir que con los indicadores más precisos, en los últimos años, por lo menos los últimos 5 años, hemos visto en incremento, para bien de Jalisco, la cultura de denuncia que ahora cada día se convierte en una realidad. La sociedad calla menos, la sociedad tolera menos las violaciones a los derechos humanos y eso fortalece nuestra cultura democrática, porque actualmente en promedio esta Comisión Estatal de Derechos Humanos recibe 10,000 o a veces 12,000 quejas en un año. Anteriormente, antes de que un servidor encabezara la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, estoy hablando del 2007 para atrás, el promedio de quejas eran 3,000 quejas por año. Lo más que llegó a presentarse en un año fueron 3,287 quejas. Hoy por hoy, representa que la sociedad tiene más conocimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tiene más conciencia y cultura de denunciar las violaciones que sufre en su persona o bien las violaciones que sufren otras personas, porque también estamos obligados a denunciar cuando tenemos conocimiento de actos violatorios a los derechos humanos. De ahí se ha derivado un incremento lógico también, consecuencia de ello, en nuestras recomendaciones, que a decir verdad, desde el año 2011 hasta el día de hoy, el total de nuestras recomendaciones emitidas y el total de nuestras propuestas de conciliación han sido aceptadas. Ninguna ha sido negada por parte de la autoridad. Claro, hay que decirlo que esto es muy importante, pero lo más importante y trascendental es que esas recomendaciones tengan consecuencias, tengan impacto y sean sobre todo cumplidas. Que a manera de autocrítica debemos de reconocer que aún no se ha logrado la eficiencia. En este caso podríamos hablar el rubro de la seguridad pública, el rubro de la comisión de la tortura, son aspectos que aún hace falta fortalecer, pero que afortunadamente en reuniones muy recientes que se han tenido con todas las instancias de procuración y de seguridad pública del Estado, el fiscal general, los fiscales de las distintas áreas de esta institución, así como también con el secretario general de Gobierno, se ha hablado de la necesidad de generar cambios, de dar a conocer avances sustantivos a la sociedad de Jalisco en materia de reparación del daño, en materia de sanciones, en materia de capacitaciones, sobre todo que es muy importante. Por poner un ejemplo, el año 2014 logramos capacitar a 106,200 personas en el estado de Jalisco en materia de derechos humanos a través de diplomados, seminarios, talleres, cursos, conferencias. Este es el número más importante en la historia de Jalisco que nunca se había logrado. En anteriores administraciones de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se lograban 3,000, 5,000 personas capacitadas por año. El año pasado logramos, insisto, un poco más de 106,000
200 personas. Esto se repercute y traduce positivamente en lo siguiente: en la medida que los servidores públicos conozcan mejor los derechos, en la medida que la sociedad los conozca, por un lado, el servidor público por omisión violará menos los derechos, es decir, al saber qué le obliga la ley a realizar en protección de derechos humanos de las personas de Jalisco, ese servidor público va a generar de forma más eficiente, de forma más oportuna, todas las acciones necesarias, porque la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos en Jalisco se cometen por omisión de servidor público, es decir, por dejar de hacer lo que la ley le obliga. Y por otra parte, el que el ciudadano, el que las ciudadanas conozcan los derechos humanos, pues esto lleva como consecuencia que exijan mejor sus derechos, que hagan que se respeten sus derechos, pero también que la misma sociedad respete más los derechos de todas las personas. El año pasado se logró una cifra histórica en reparación del daño de naturaleza económica, a manera de indemnizaciones. Logramos ascender a una cifra mayor a los 23 millones de pesos que se obtuvieron como reparación económica de los daños cometidos en perjuicio de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Esto fue reparado por parte de las autoridades del gobierno del estado y de los gobiernos municipales. Es una cifra que nos permitió posicionarnos en el primer lugar nacional en reparación del daño durante el 2014. Estamos trabajando porque este año también se lleve a cabo una reparación significativa, no nada más de naturaleza económica. Hay una ley reciente, vanguardista, a nivel nacional, conocida como Ley General de Víctimas, que nos establece una reparación integral, completa, proporcional al daño causado, de forma inmediata, que debe de realizar el Estado cuando se han violado los derechos humanos, como parte de la responsabilidad de los servidores públicos. En este caso, esa ley nos habla de reparaciones que tienen que ver con restablecer la salud física, la salud mental cuando ésta ha sido afectada, llevar a cabo garantías de no repetición de esos actos violatorios, hacer cambio de políticas públicas, prácticas administrativas, restituir la cosa perdida, restablecerle por otra parte también en su dignidad, en su honra, en su buen nombre, a través de la disculpa pública y el reconocimiento de la violación de derechos humanos por parte de las autoridades responsables. Son estas y desde luego muchas más las responsabilidades y acciones que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos nos corresponde estar dando seguimiento puntual, estar buscando cambios, pero sobre todo que se cumpla con esta y con todas las demás leyes que rigen en la materia de los derechos humanos. Hemos buscado también que quien es responsable de una violación sea sancionado de forma administrativa, civil, penal, muchas veces política también cuando son servidores públicos de primer nivel. Por eso es que el año pasado se logró también la cifra más importante en materia de sanciones a servidores públicos. 272 servidores públicos fueron sancionados, algunos de ellos suspendidos en el ejercicio de sus funciones, pero más aún otros fueron removidos, separados completamente del cargo, destituidos del cargo, pero no tan solo eso, también algunos fueron inhabilitados para el ejercicio de la función pública, porque si un servidor público es violador de derechos humanos, no merece en ese momento, pero nunca estar desempeñándose en una importante labor como es ser servidor público. Hubo otros que también fueron sancionados penalmente, 7 fueron en este caso puestos a disposición de un juez de lo penal. Uno de ellos también de forma favorable recibió sentencia condenatoria, ahorita está compurgando una sentencia penal en un reclusorio del estado de Jalisco, derivado de abusos violatorios de derechos humanos, pero que también constituyen la comisión de un delito. La regionalización. En Jalisco, a pesar de que actualmente la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene 9 oficinas regionales, estas todavía son insuficientes
por el personal que tenemos, con el que contamos para realizar la labor pública de defensa de los derechos humanos. Se necesita más personal, se necesitan más oficinas regionales para darles cobertura. Mientras que en la zona metropolitana hemos avanzado en la cultura de la denuncia, no lo es tan representativo y significativo en el interior del Estado. En el interior del Estado hemos incrementado muy poco el número de quejas que aún llegan con tantas necesidades, con tantas violaciones que pueden estarse cometiendo. Es más, podemos reconocer que todavía hay muchos lugares del interior del Estado que no conocen que existe una Comisión Estatal de Derechos Humanos, que existen y que tienen reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos y en las distintas leyes federales y locales, precisamente derechos que por el Estado deben de ser protegidos, respetados y garantizados. Es parte de lo que se debe de insistir, se debe de trabajar para lograr una cobertura por igual para toda la sociedad de Jalisco. Hemos avanzado.